Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido bien. Voy a pasar a compartir con ustedes el material que vamos a estar trabajando el día de hoy. Antes que nada vamos a conocer la semana a la que corresponde, algunas informaciones básicas que debemos de tener en cuenta para poder trabajar. Bueno, no se olviden de estar indicando siempre la semana a la que corresponde la tarea. En este caso es la semana del 4 al 8 de octubre. Acá pueden visualizar las capacidades, las competencias. Esto no hace falta que ustedes lo copien, pero sí hace falta que copien la semana, el tema, que en este caso vamos a estar trabajando con triángulos, rectángulos, sus características, elementos, representación gráfica del teorema de Pitágoras. O sea que vamos a estar viendo el teorema de Pitágoras en esta fecha. Bueno, tenemos los indicadores. No se olviden que entre los indicadores tienen la presentación en el tiempo establecido. Dice acá, aprecia de un triángulo rectángulo, características, elementos, representación gráfica del teorema de Pitágoras. Luego dice, identifica características de un triángulo rectángulo, identifica los elementos de un triángulo rectángulo y aplica el teorema de Pitágoras para resolver situaciones problemáticas. También tenemos, reconoce el teorema de Pitágoras. Bueno, vamos a lo que es las informaciones básicas antes de empezar con nuestra clase. Y empezamos primero con las actividades de inicio. Esta actividad de inicio es la misma que ustedes van a encontrar en el material. Y dice, don Basilicio es albañil. Además es pintor en sus días libres. Un día decide pintar el costado de su casa ya que este se veía muy deteriorada. Para ello utiliza una escalera de 12 metros de largo apoyada a una pared. La base de la escalera está a 8 metros de la pared. Dice, ¿cuál es la altura de la pared que debe pintar don Basilicio? Entonces, en primer lugar dice, ¿qué tipo de triángulos forma la escalera con la pared y la base? Si nosotros tenemos en cuenta, tenemos nuestra base, ¿sí? Tenemos la escalera y tenemos la pared. Entonces acá vemos que el ángulo que se forma entre la pared y la base, o sea, el suelo, es de 90 grados. Entonces cuando nosotros tenemos un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, este es un triángulo rectángulo, se le llama. Entonces, acá el triángulo que se forma es un triángulo rectángulo. Luego dice, ¿cuáles son los datos que menciona el problema? En primer lugar nos da, dice, la base de la escalera está a 8 metros de la pared. Entonces, la distancia entre la pared, voy a ponerle D, que va a ser la distancia entre la pared y la base de la escalera, que es de 8 metros. ¿Sí? Luego tenemos la longitud de la escalera, que en este caso es 12 metros. Y dice que lo que necesitamos nosotros conocer es la altura de la pared. Esos son lo que nosotros no estamos conociendo. Dice, ¿cómo podríamos resolver la situación planteada? La situación planteada lo vamos a poder resolver aplicando el teorema de Pitágoras, que ahora vamos a conocer en qué consiste este teorema de Pitágoras. Entonces, tenemos, acá ustedes pueden visualizarlo mejor, tenemos la longitud de la escalera, la base y la altura, que es lo que queremos. Entonces, el enunciado del teorema de Pitágoras dice, en cualquier triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué son las hipotenusas y qué son los catetos? La hipotenusa siempre es el lado inclinado. Esta es la hipotenusa. Y a estos dos lados que forman parte del triángulo rectángulo, o sea, del ángulo recto, son los que conocemos como cateto. Yo a este le voy a llamar cateto 1 y a este otro le voy a llamar cateto 2. Entonces tenemos dos catetos. Entonces de ahí sale el teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado.
Entonces, como les había dicho que para poder hallar el valor desconocido, nosotros vamos a tener que aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a analizar en base al dibujo que habíamos hecho. Entonces, acá, para que coincida con lo que estamos teniendo ahí, tenemos la altura de la pared, tenemos la base del piso o la base del suelo, y tenemos acá la longitud de la escalera. Entonces, según Pitágoras, la longitud de la escalera viene a ser la hipotenusa. La altura de la pared es lo que les dije, el cateto 1. Y la base de del suelo, entonces es el cateto 2. Y la incógnita que nosotros estamos teniendo es el cateto 1. Entonces, la fórmula dice hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, si nosotros nos fijamos en nuestra imagen, vemos que la incógnita es el cateto 1. Entonces, lo que nosotros queremos es calcular el cateto 1 y despejamos de esta expresión. Entonces queda cateto 1 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque esta expresión que está acá sumando con el cateto 1, pasamos al primer miembro y pasa restando. Por eso es menos. Y como lo que nosotros queremos es el cateto 1, eso es, como está elevado al cuadrado, la operación inversa a la potencia es la raíz. Entonces va a ser hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 al cuadrado. Reemplazamos esos valores y vamos a tener que la hipotenusa, en este caso, que es la longitud de la escalera, es de 12 al cuadrado, menos el cateto 1, que es la distancia que existe desde la pared hasta la base de la escalera, que es 8 al cuadrado. Resolvemos esas potencias y vamos a tener que 12 al cuadrado es 144, porque es 12 por 12, y 8 al cuadrado es 8 por 8, que es 64. Entonces, como acá tenemos que restar, vamos a proceder a una resta, 144 menos 64. Entonces, tengo 4 menos 4, que es 0. 14 menos 6, tengo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nos da como resultado 80. Entonces tengo raíz cuadrada de 80. Y esta raíz cuadrada de 80, ustedes lo tienen que buscar en la calculadora o hacer el algoritmo de la raíz, que en este caso yo lo voy a buscar acá. Dice que es 8,94. Entonces acá tengo que el valor es 8,94 y de esa forma estamos calculando la altura de la pared. Entonces cateto 1 para nosotros es la altura de la pared, que es lo que nos está mostrando en todo este proceso. Si ustedes no entendieron lo que yo hice acá, entonces ustedes pueden visualizar el video y ir leyendo cada explicación que están teniendo, de tal forma que lo puedan comprender mejor. Bueno, ¿qué informaciones básicas tenemos? En primer lugar, tenemos lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Y acuérdense que un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Los lados de este tipo de triángulo tienen sus nombres particulares. Entonces, ¿cómo le llamamos? Le llamamos cateto a los lados que forman parte del ángulo recto, hipotenusa al lado que en este caso está inclinado. La hipotenusa siempre es el lado más grande entre los tres valores que tenemos. Ahora, ¿cuáles son sus características? Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado que une a los catetos, es decir, el lado opuesto al ángulo recto, se conoce como hipotenusa. La hipotenusa es el lado de mayor longitud en cualquier triángulo. Así como les acabo de decir, siempre la hipotenusa va a ser el más grande de todos. Bueno, elementos de un triángulo rectángulo. Basado en la imagen anterior, dice el triángulo rectángulo tiene los siguientes elementos. En primer lugar, le tenemos a los vértices, que son las uniones entre cada una de ellas. Luego tenemos los lados AB, BC y AC.
En este caso lo está nombrando AB, BC y AC. Un momentito, me van a esperar. Bueno, nos quedamos en los ángulos interiores. Así como les dije, uno de los ángulos va a medir 90 grados. Y acuérdense que cuando estamos trabajando con triángulos, la suma de los ángulos interiores siempre va a ser igual a 180 grados. En este caso le llama alfa y le llama beta a los dos ángulos que no conocemos. Pero por definición de triángulo, ustedes tienen que saber que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo rectángulo siempre va a ser igual a 180 grados. Como en este caso ya tenemos un ángulo de 90, significa que si yo sumo beta más alfa, eso me tiene que dar como resultado 90, porque 90 más 90 es igual a 180 grados. Ahora, entonces, los elementos de un triángulo rectángulo son vértices, lados y ángulos interiores. Entonces, el teorema de Pitágoras que nos decía que en todo triángulo rectángulo existe una relación muy importante entre la longitud de los catetos y la longitud de la hipotenusa. Esta propiedad se conoce como teorema de Pitágoras. Este teorema afirma lo siguiente. Por ejemplo, acá podemos ver un triángulo. Este triángulo dice que la longitud que estamos teniendo acá es de 3, ¿sí? Y si ustedes elevan este 3 al cuadrado, van a tener ¿cuántos cuadritos acá? 9 cuadritos, porque 3 al cuadrado es igual a 9. Sin embargo, esta otra longitud dice que tiene 4, porque vemos 4 cuadritos acá. Y si ustedes elevan 4 elevado al cuadrado es 16, porque acá tenemos 16 cuadritos. Y acá esta longitud mide 5, porque acá tenemos 5 cuadritos. Y si nosotros elevamos 5 al cuadrado, estamos teniendo 25. Entonces, si nosotros demostramos el teorema de Pitágoras, acuérdense que a esto le llama hipotenusa, a esto le llama cateto 1, cateto 2, eso ya va a depender de ustedes. A este le voy a llamar cateto 2. Entonces Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces reemplazamos, o sea que va a ser 5 al cuadrado, que es la longitud, es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces acá va a ser 5 por 5, que vimos que es 25. Es igual a 3 al cuadrado, que vimos que es 9, y 4 al cuadrado, que vimos que es 16. Entonces, si nosotros sumamos estos dos valores, también nos tiene que dar 25, ¿sí? Y ahí demostramos que el teorema de Pitágoras se cumple para un triángulo rectángulo. Entonces, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos. Dice, como fue Pitágoras quien primero lo demostró, se conoce con el nombre de teorema de Pitágoras. Entonces, acá, por ejemplo, detalles que quiero que tengan en cuenta, porque más adelante siempre lo van a tener que conocer. Si este es el vértice A, esto que estoy teniendo acá, es el vértice A, porque es la unión de estos dos segmentos, el que está opuesto a él es el lado A, ¿sí? Este es un lado. Si este es el vértice C, el que está opuesto a él es el lado C. Si este es el vértice B, el que está opuesto a él es el lado B. Entonces, de esa forma se expresa en un triángulo los lados en relación a los vértices. Entonces, según esta figura, la A está ocupando la hipotenusa. Esto puede cambiar, puede ser cualquier letra. Nosotros estamos analizando solamente para esta situación. Y a esto se le llaman cateto 1. Y a esto le llamamos cateto 2. Entonces de ahí sale que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Vamos a hacer otra figura geométrica y vamos a cambiar de letra. A este le voy a llamar M, a este le voy a llamar N
y a este le voy a llamar O. Entonces, si este es el lado o el vértice M, este es el lado M y se expresa con letra minúscula. Si este es el vértice N, este es el lado N con letra minúscula también. Y si este es el vértice O, este es el lado O, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, esta es la hipotenusa, a este le voy a llamar cateto 1 y a este le voy a llamar cateto 2. Entonces, mi teorema de Pitágoras va a quedar m al cuadrado es igual a n al cuadrado más o al cuadrado, ¿sí? Entonces va a depender de las letras que estemos teniendo como vértice para poder expresar cada uno de los lados del triángulo. Dice, de esta forma se obtiene la siguiente fórmula. O sea que si nosotros tenemos esta fórmula, si nombramos con A, B y C nuestros valores, entonces cuando nosotros queremos el lado A va a ser igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado, porque es la hipotenusa lo que estoy queriendo conocer. Generalmente yo suelo trabajar más bien con palabras, entonces suelo llamarlo así de esta forma. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces, cuando yo quiero conocer la hipotenusa, porque la A está expresando la hipotenusa, entonces la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Ahora, si yo quiero conocer el cateto, que en este caso es la letra B, entonces el cateto 1 es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 al cuadrado. Entonces, es lo mismo que está expresado acá con letras, pero acá expresado con las 3 primeras letras de su nombre. Entonces, lo mismo ocurre, pero en este caso es el cateto 2, es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 1 al cuadrado. Entonces, de esta forma, expreso el teorema de Pitágoras en sus distintas formas. Ahora, dice aplicaciones del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es de mucha utilidad en la solución de problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, el famoso Galileo Galilei utilizó el teorema de Pitágoras para determinar la medida de algunas montañas lunares. Para conocer la altura de un edificio, sabiendo las medidas de la sombra que proyecta y la distancia del punto más alto del edificio al extremo de la sombra. Se desean bajar frutos de un árbol de naranja. Para ello se quiere construir una escalera que sea capaz de alcanzarlos, sabiendo la altura a la que se encuentran los frutos y las distancias del árbol a la base de la escalera, entonces podemos calcular la longitud que va a tener la escalera. En general, el teorema de Pitágoras se puede utilizar para hallar longitudes en donde intervienen triángulos rectángulos. Bueno, eso es toda la información. Ahora veremos en qué consiste el trabajo que vamos a estar realizando el día de hoy. Así como les dije, no se deben de olvidar de colocar la semana a la que corresponde, el tema, que en este caso es triángulo rectángulo. Esto ya habíamos completado nosotros al iniciar el video. Y acá nos da otra vez una observación de todo lo que es la parte teórica. Y dice, realizo las siguientes actividades. Analizo si estos segmentos pueden ser los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, para eso debemos de definir cuál es el valor de la A, cuál es el valor de la B y cuál es el valor de la C. No se olviden que el valor de la A siempre tiene que ser el mayor porque la hipotenusa es el mayor de todos los valores. Entonces, en este ejemplo, la A va a valer 15. La B va a valer 12. Y la C va a valer 9. En este otro, el valor de la A va a ser 10, el valor de la B va a ser 8 y el valor de la C va a ser 4. En este que estamos teniendo acá, el valor de la A va a ser 25, el valor de la B va a ser 20 y el valor de la C va a ser 15. Entonces tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras para poder demostrar si forman parte o no del triángulo. Por ejemplo,
En el ejercicio A va a ser A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Esa es la fórmula que vamos a aplicar para los tres. Entonces dijimos que la A es 15, entonces va a ser 15 al cuadrado es igual a B, que es 12 elevado al cuadrado más 9 elevado al cuadrado. Entonces 15 elevado al cuadrado, ustedes van a hacer 15 por 15. En este caso yo voy a usar directamente la calculadora porque estamos grabando, entonces necesitamos reducir nuestro tiempo. Entonces acá 15 por 15 es 225. 12 por 12 es 144. Y 9 al cuadrado significa 9 por 9, que es 81. Entonces acá tengo 225 y tengo que sumar 144 más 81. Y si nos da el valor 225, vemos que son iguales, ¿sí? Estos dos valores son iguales. Entonces analizo si estos segmentos pueden ser los lados de un triángulo. Entonces este sí cumple. Vamos con la B. En la B usamos la misma fórmula, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces la A vale 10, entonces va a ser 10 al cuadrado. Es igual a B, que es 8 al cuadrado, más C, que es 4 al cuadrado. Resolvemos, acá es 100, porque 10 por 10 es 100. 8 al cuadrado significa 8 por 8, que es 64. Y 4 al cuadrado significa 4 por 4, que es 16. Entonces acá tengo 100 y 64 más 16 nos da como resultado 80. Como estos no son iguales, entonces esto no puede formar un triángulo rectángulo. Y la C dejo a cargo de ustedes para que ustedes lo puedan resolver. Ahora dice, calculo la hipotenusa de los triángulos rectángulos, de los siguientes triángulos rectángulos. Entonces, en todo este ejercicio yo quiero saber la hipotenusa. Entonces, acuérdense que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces, aplicamos, le llamo a este cateto 1, a este le llamo cateto 2. Entonces, la hipotenusa, que es la A, va a ser igual a la raíz cuadrada de 24 al cuadrado más 20 al cuadrado. Entonces la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada. 24 al cuadrado es igual a 576 más 20 al cuadrado, que es 400. Sumo esos dos valores y me da 976. Y ahora calculo la raíz cuadrada de 976. Y nos da como resultado 31,2. Eso no se olviden que nosotros aprendimos el proceso de cómo se realiza una raíz cuadrada. Ahora en el siguiente también nos pide la hipotenusa. Entonces este es cateto 1, este es cateto 2. Entonces la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada. Siempre vayan repitiendo las fórmulas, así se van aprendiendo a que es igual estos valores. Entonces cateto 2 al cuadrado, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto 1, que es 15 elevado al cuadrado, más el cateto 2, que es 8 elevado al cuadrado. Entonces tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 15 elevado al cuadrado, que es 225, más 8 al cuadrado, que es 64. Sumamos estos dos valores y tenemos 289. Calculamos la raíz cuadrada de 289 y nos da como valor 17. Entonces, ahí de esa forma estamos calculando los valores de la hipotenusa. Ahora dice acá, escribo la relación, fórmula de Pitágoras, para cada uno de estos triángulos rectángulos. Entonces, acuérdense, el lado más largo es la hipotenusa. Entonces, esta M es la hipotenusa. Este es el cateto 1 y este es el cateto 2. Entonces, la fórmula es hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces, la relación sería M al cuadrado es igual a P al cuadrado
más n al cuadrado, y ahí ya termina porque solamente eso nos pide. Entonces lo mismo van a hacer con esto, entonces el lado más largo es la hipotenusa. Siempre tienen que reconocer dónde está el ángulo recto, como está acá y en este estaba en esta parte. Entonces este va a ser la hipotenusa, este va a ser el cateto 1 y este va a ser el cateto 2. Entonces van a aplicar la fórmula que dice hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Escriben la relación y ya está resuelto el ejercicio. En este ejercicio dice calculó el cateto que falta en cada uno de los siguientes triángulos rectángulos. En este caso el cateto que falta es el cateto C, cateto 1. Entonces la fórmula que van a usar ustedes, cateto 1 es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 al cuadrado. Esta es la hipotenusa y este es el cateto 2. Entonces reemplazan en la fórmula y determinan el valor que les pide. En este caso, esta es la hipotenusa, este es el cateto 1 y este es el cateto 2. Entonces lo que queremos saber es la incógnita, es la x, entonces es cateto 2. Es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2, cateto 1 en este caso, porque el cateto 2 es el que quiero conocer. Entonces, cateto 1 al cuadrado. Reemplazan los valores y obtienen el valor que están necesitando. No se olviden que también estamos teniendo estos enlaces que ustedes pueden ingresar para poder visualizar mejor qué es lo que desean conocer, ¿sí? Bueno, espero que tengan un buen día. Dejo de compartir con ustedes las pantallas y les dejo trabajando. Espero que hayan entendido y cualquier consulta, por favor, en el grupo.